Esta mañana la Fiscalía del Estado ejecutó 11 cateos de manera simultánea en distintos puntos de la capital. Fue un despliegue coordinado que permitió la detención de 12 personas vinculadas con delitos de alto impacto. Elementos del... El reloj marcaba una hora indeterminada de la madrugada del 21 de diciembre de 2025, cuando 11 equipos de agentes federales y estatales se posicionaron simultáneamente frente a 11 domicilios distintos en 3 municipios de Querétaro. La operación había sido planificada durante semanas, quizá meses, con la meticulosidad que exigen los cateos coordinados, donde un solo error de timing puede alertar a toda una red criminal y convertir meses de inteligencia en papel mojado. En Amealco de Bonfil, Huimilpan y El Marqués, los equipos esperaban la señal que desencadenaría uno de los golpes más significativos contra el narcomenudeo en la historia reciente del Estado. Querétaro, alguna vez considerado refugio de paz en un país desgarrado por la violencia del crimen organizado, estaba a punto de demostrar que también había aprendido a combatir las amenazas que durante años había logrado mantener a raya. La señal llegó con la precisión de un mecanismo de relojería, y 11 puertas fueron derribadas casi al mismo instante en puntos geográficamente dispersos, pero criminalmente conectados. Los agentes de la Fiscalía General del Estado irrumpieron en viviendas donde el amanecer sorprendió a ocupantes que apenas tuvieron tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. En algunos domicilios hubo gritos de sorpresa, en otros un silencio tenso que presagiaba resignación. En ninguno hubo resistencia armada significativa que lamentar. La estrategia Sinergia por Querétaro, ese nombre burocrático que encubría operaciones de alto impacto contra el crimen organizado, estaba demostrando su efectividad en tiempo real, mientras los primeros detenidos eran asegurados y las primeras evidencias comenzaban a ser catalogadas por peritos que trabajarían durante horas. El saldo inicial de la operación superó las expectativas más optimistas de los mandos que habían autorizado los cateos. 12 personas fueron detenidas en flagrancia, sorprendidas en posesión de sustancias ilícitas, armas de fuego y otros indicios que las vinculaban inequívocamente con actividades de narcomenudeo. Más de 160 dosis de narcóticos diversos fueron aseguradas, un inventario que incluía metanfetamina cristalina, cocaína en polvo, heroína y marihuana en diferentes presentaciones. El arsenal decomisado comprendía 3 armas de fuego convencionales, 4 armas artesanales de fabricación casera y 263 cartuchos de diversos calibres. 2 inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades como posibles casas de seguridad utilizadas para el almacenamiento y distribución de estupefacientes. La coordinación interinstitucional que hizo posible el operativo involucraba prácticamente a todas las corporaciones de seguridad con presencia en el Estado. Elementos de la Policía de Investigación del Delito trabajaron codo a codo con efectivos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército Mexicano, agentes de la Policía Estatal y oficiales de las policías municipales de los 3 ayuntamientos involucrados. Esa convergencia de uniformes y jurisdicciones, frecuentemente fuente de fricciones y competencias burocráticas, había funcionado con una sincronía que los comunicados oficiales destacarían como ejemplo de lo que el Estado podía lograr cuando las instituciones dejaban de lado sus diferencias. La Fiscalía General del Estado emitió un boletín informativo que enfatizaba el carácter histórico de la acción sin revelar detalles que pudieran comprometer investigaciones en curso. Los municipios donde se ejecutaron los cateos dibujaban un mapa revelador de la penetración del narcomenudeo en territorio queretano. Amealco de Bonfil, en el sur del estado, era conocido principalmente por sus comunidades otomíes y su producción artesanal, no por ser plaza de distribución de drogas. Huimilpan, pequeño municipio enclavado entre cerros y barrancas, había mantenido durante décadas un perfil bajo que aparentemente lo convertía en refugio ideal para actividades que requerían discreción. El Marqués, zona de desarrollo industrial y habitacional en expansión constante, representaba el mercado de consumo, donde las drogas decomisadas eventualmente
habrían encontrado compradores. La geografía del operativo revelaba una red de distribución sofisticada que conectaba zonas de almacenamiento rural con puntos de venta urbanos. Querétaro había construido durante décadas una reputación de seguridad que lo distinguía de estados vecinos sumidos en espirales de violencia aparentemente interminables. Mientras Guanajuato se desangraba en la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, mientras Michoacán continuaba siendo territorio de disputa entre múltiples facciones criminales, Querétaro presumía índices delictivos que lo colocaban entre las entidades más seguras del país. Esa paz, sin embargo, no era producto de la ausencia de crimen organizado, sino de acuerdos tácitos que permitían operar a ciertos grupos sin generar la violencia espectacular que atraía atención mediática y presión federal. El equilibrio se había mantenido durante administraciones sucesivas hasta que las dinámicas del narcotráfico nacional comenzaron a desbordarlo. La ubicación geográfica del Estado lo convertía en punto estratégico para múltiples actividades lícitas e ilícitas. Situado en el centro del país, equidistante de la Ciudad de México y del Bajío Industrial, atravesado por carreteras federales que conectaban el norte con el sur, Querétaro funcionaba como nodo logístico cuya importancia trascendía su modesta extensión territorial. Los ductos de Pemex que transportaban hidrocarburos hacia el centro del país atravesaban su territorio, ofreciendo oportunidades de extracción ilegal que organizaciones como el Cártel de Santa Rosa de Lima habían explotado sistemáticamente. El crecimiento económico acelerado de las últimas décadas había atraído inversiones, población y, inevitablemente, a quienes buscaban capitalizar esa prosperidad por medios criminales. La zona metropolitana de Querétaro había experimentado una transformación demográfica que alteraba profundamente su tejido social. Miles de familias procedentes de la Ciudad de México, Guanajuato y otros estados habían migrado buscando calidad de vida, seguridad y oportunidades laborales que sus lugares de origen no ofrecían. Esa población flotante, desarraigada de comunidades donde el control social informal limitaba ciertos comportamientos, constituía mercado potencial para el narcomenudeo que las organizaciones criminales estaban ansiosas por explotar. Los fraccionamientos de reciente creación, con sus bardas perimetrales y sus casetas de vigilancia, prometían seguridad que frecuentemente era más ilusoria que real. El corredor industrial que se extendía desde el Marqués hasta San Juan del Río concentraba fábricas de autopartes, electrodomésticos y productos aeroespaciales que empleaban a decenas de miles de trabajadores. Esa mano de obra joven, con ingresos regulares y tiempo libre los fines de semana, representaba el cliente ideal para vendedores de drogas recreativas que operaban en zonas de entretenimiento nocturno. La prosperidad económica que había convertido a Querétaro en caso de éxito del desarrollo mexicano creaba simultáneamente las condiciones para el florecimiento del narcomenudeo: dinero circulando, población con capacidad de consumo, urbanización acelerada que diluía los controles comunitarios tradicionales. La guerra entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima había sido durante años un conflicto contenido principalmente en territorio guanajuatense, una carnicería que producía miles de muertos anuales, pero que respetaba ciertas fronteras estatales. El debilitamiento progresivo del CSRL tras la captura de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, en 2020, había alterado ese equilibrio de manera irreversible. El cártel de El Mencho, siempre expansionista, identificó en Querétaro un territorio virgen donde establecer operaciones de narcomenudeo y potencialmente control de los ductos de Pemex que atravesaban la región. La barrera natural que el CSRL había representado se desmoronaba, y con ella la ilusión de que Querétaro podía permanecer al margen de las guerras del narco. Los primeros signos inequívocos de la penetración criminal llegaron en forma de narcomantas firmadas con las siglas del CJNG que aparecieron en comunidades rurales durante 2022. Los mensajes amenazantes, dirigidos a rivales reales o imaginarios,
marcaban territorio de una manera que resultaba familiar en estados como Jalisco o Michoacán, pero que en Querétaro generaba una alarma sin precedentes. Las autoridades estatales minimizaron inicialmente los hallazgos, atribuyéndolos a provocaciones aisladas, más que a una presencia criminal consolidada. Pero los analistas de seguridad que monitoreaban la región sabían que las mantas eran apenas la punta visible de un iceberg que llevaba años formándose bajo la superficie de la aparente tranquilidad queretana. La masacre del bar Los Cantaritos, en noviembre de 2024, representó el momento en que la violencia del Bajío irrumpió definitivamente en la conciencia colectiva queretana. Un comando armado ingresó al establecimiento, ubicado cerca del centro histórico de la capital, y abrió fuego indiscriminadamente, dejando un saldo de 10 muertos y 13 heridos que conmocionó a una sociedad acostumbrada a sentirse protegida de tales horrores. Las investigaciones posteriores revelaron que el ataque había sido dirigido contra Fernando González Núñez, alias La Flaca, un presunto operador del CJNG, dedicado al robo de hidrocarburos, que esa noche se encontraba en el local. La guerra entre cárteles había cruzado definitivamente la frontera estatal y se había cobrado víctimas inocentes en el proceso. Las imágenes del bar acribillado circularon por redes sociales con la velocidad que caracteriza a las tragedias contemporáneas, grabándose en la memoria colectiva de una sociedad que no estaba preparada para presenciar tales horrores en su territorio. Los videos captados por teléfonos celulares mostraban el caos posterior al ataque. Cuerpos tendidos entre mesas volcadas, sobrevivientes gritando de dolor o pánico, sirenas de ambulancias aproximándose a un establecimiento que minutos antes había sido escenario de celebración ordinaria. La masacre transformó la percepción de seguridad en Querétaro de manera irreversible, convirtiendo en palpable una amenaza que hasta entonces había parecido lejana o abstracta. Los funerales de las víctimas se convirtieron en actos de duelo colectivo, donde la indignación se mezclaba con el miedo y la exigencia de respuestas. Familias destruidas clamaban justicia, mientras funcionarios prometían acciones contundentes que restaurarían la tranquilidad perdida. El gobernador visitó hospitales y velorios, ofreció condolencias que sonaban insuficientes ante la magnitud de la tragedia, anunció refuerzos de seguridad que llegarían tarde para quienes ya habían perdido seres queridos. La masacre de Los Cantaritos se convirtió en punto de inflexión que obligó a las autoridades queretanas a abandonar la negación y reconocer públicamente que el crimen organizado había establecido presencia significativa en su territorio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, confirmó lo que muchos sospechaban. El atentado era resultado directo de la confrontación entre células del CJNG y del Cártel de Santa Rosa de Lima. Personas vinculadas a organizaciones criminales de Guanajuato habían encontrado refugio en Querétaro, creyendo que la distancia geográfica les proporcionaría seguridad. Sus enemigos los habían seguido, dispuestos a ejecutarlos donde los encontraran sin importar las consecuencias colaterales. El gobernador Mauricio Curi reconoció públicamente que el Estado enfrentaba un fenómeno nuevo, una importación de violencia que requería respuestas igualmente novedosas. La estrategia Sinergia por Querétaro nació de esa urgencia, de la necesidad de demostrar que las autoridades no permanecerían pasivas ante la degradación de la seguridad. Nadie que presenciara los cateos del 21 de diciembre podía imaginar que esos 11 operativos simultáneos representaban apenas el inicio de una transformación que alteraría para siempre la relación de Querétaro con el crimen organizado. Las armas decomisadas esa madrugada contarían historias de violencia importada desde Guanajuato. Las drogas aseguradas revelarían rutas de distribución que conectaban laboratorios michoacanos con fraccionamientos residenciales queretanos. Los 12 detenidos resultarían ser eslabones de cadenas que se extendían hacia organizaciones cuya sola mención provocaba escalofríos en estados vecinos. La paz queretana, esa construcción frágil que generaciones habían dado por sentada, se desmoronaba esa noche de diciembre
mientras 11 puertas caían simultáneamente y una era terminaba sin que nadie pudiera todavía medir completamente las consecuencias. Los cateos simultáneos del 21 de diciembre no eran un evento aislado, sino el más reciente eslabón de una cadena de operativos que habían comenzado semanas antes. El 3 de noviembre, 12 cateos en los municipios de Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río habían resultado en 7 detenidos y el aseguramiento de armas, cartuchos y dosis de metanfetamina, marihuana y cocaína. 5 inmuebles habían quedado bajo resguardo en aquella ocasión, evidencia de una red de distribución que se extendía por todo el territorio estatal. Las investigaciones derivadas de esos primeros operativos habían proporcionado información que condujo a nuevos objetivos, creando un efecto dominó que las autoridades esperaban mantener durante los meses siguientes. El 2 de diciembre, apenas 19 días antes de la operación más reciente, otros 11 cateos simultáneos en San Juan del Río habían resultado en 10 detenidos adicionales. El patrón se repetía con variaciones menores: drogas diversas, armas de fuego, armas blancas, cartuchos, dinero en efectivo y los omnipresentes teléfonos celulares que contenían información invaluable sobre redes de distribución y contactos criminales. Las autoridades destacaban que cada operativo generaba inteligencia que alimentaba investigaciones subsecuentes, un círculo virtuoso de detenciones y decomisos que aspiraba a desarticular progresivamente las estructuras de narcomenudeo enquistadas en el Estado. La pregunta que nadie respondía públicamente era si esos golpes representaban victorias definitivas o apenas inconvenientes temporales para organizaciones, con capacidad de regeneración casi ilimitada. San Juan del Río, el segundo municipio más poblado del estado después de la capital, se había convertido en epicentro de las operaciones antinarcóticos por razones que combinaban geografía y demografía. Su ubicación en el corredor que conecta la Ciudad de México con el Bajío lo convertía en punto estratégico para el tránsito y distribución de drogas. Su crecimiento poblacional acelerado había generado zonas de urbanización irregular, donde el control gubernamental era más nominal que efectivo. Los comercios y centros de entretenimiento que proliferaban para atender a una población joven y con poder adquisitivo representaban mercados naturales para el narcomenudeo. Las autoridades habían identificado al municipio como prioridad, concentrando recursos de inteligencia y operativos que comenzaban a mostrar resultados cuantificables. El perfil de los detenidos en los sucesivos operativos revelaba una estructura criminal que mezclaba operadores locales con elementos foráneos vinculados a organizaciones de mayor envergadura. Algunos eran jóvenes queretanos reclutados para tareas de distribución al menudeo, eslabones prescindibles de una cadena que los utilizaba y descartaba con igual facilidad. Otros mostraban antecedentes que los conectaban con células criminales de Guanajuato o Michoacán, operadores con experiencia que habían migrado a Querétaro buscando territorios menos disputados. La mezcla resultaba explosiva. Conocimiento local combinado con metodologías importadas de plazas, donde la violencia era herramienta cotidiana de negocio. Las autoridades enfrentaban el desafío de desarticular redes que se regeneraban constantemente mediante el reclutamiento de nuevos elementos dispuestos a asumir los riesgos del narcomenudeo. Los documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo hacktivista Guacamaya habían revelado en 2022 la presencia confirmada del CJNG y del Cártel de Santa Rosa de Lima en al menos 5 municipios queretanos: La Capital, Corregidora, Huimilpan, Pedro Escobedo y San Juan del Río aparecían señalados como territorios donde ambas organizaciones mantenían células operativas dedicadas principalmente al narcomenudeo y la extracción ilegal de hidrocarburos. Los militares habían documentado movimientos, identificado líderes locales, mapeado rutas de distribución, pero esa información había permanecido clasificada mientras las autoridades civiles mantenían el discurso de que Querétaro era diferente, era seguro, era inmune a los males que aquejaban a estados vecinos.
La captura de Franco VI, identificado como líder de los Escorpiones, en julio de 2025, había confirmado la presencia de estructuras criminales sofisticadas operando en territorio queretano. Los Escorpiones funcionaban como brazo armado del cártel de Santa Rosa de Lima, ejecutando operaciones de narcomenudeo, cobro de piso y eliminación de rivales en coordinación con la organización matriz. Franco VI había asumido el liderazgo tras la detención de Alfa 1 meses antes, demostrando la capacidad de regeneración de estructuras que reemplazaban líderes capturados casi instantáneamente. Las autoridades celebraron su captura como golpe significativo, pero analistas advertían que la organización simplemente promovería a otro operador que continuaría las actividades interrumpidas. Las armas decomisadas durante los cateos contaban historias que los boletines oficiales apenas esbozaban. Las 3 armas de fuego convencionales probablemente habían sido adquiridas en el mercado negro que alimentaba a organizaciones criminales de todo el país, un flujo constante de fierros procedentes principalmente de Estados Unidos, que ninguna estrategia de seguridad había logrado interrumpir significativamente. Las 4 armas artesanales, fabricadas de manera casera, con tubos y mecanismos improvisados, revelaban la desesperación de operadores de bajo nivel que no tenían acceso a armamento profesional, pero necesitaban alguna forma de protección o intimidación. Los 263 cartuchos sugerían preparación para enfrentamientos que afortunadamente no se habían materializado durante los operativos. La presencia de heroína entre las sustancias decomisadas representaba un dato particularmente preocupante para las autoridades sanitarias y de seguridad. Mientras la metanfetamina y la cocaína dominaban el mercado de drogas sintéticas y estimulantes, la heroína indicaba la existencia de un segmento de consumidores con adicciones severas que requerían sustancias de mayor potencia adictiva. El mercado queretano de estupefacientes estaba diversificándose, atendiendo demandas que iban desde el consumo recreativo ocasional hasta la dependencia química devastadora. Cada dosis decomisada representaba teóricamente una dosis que no llegaría a un consumidor, aunque la experiencia nacional demostraba que el mercado encontraba siempre formas de satisfacer su demanda mediante canales alternativos. Los 2 inmuebles asegurados durante el operativo más reciente serían sometidos a análisis forenses exhaustivos que podrían revelar información adicional sobre las redes de distribución. Las casas de seguridad funcionaban como nodos logísticos donde las drogas eran almacenadas, fraccionadas y preparadas para su distribución final. Los peritos buscarían huellas dactilares, residuos de sustancias, documentos, dispositivos electrónicos y cualquier otro indicio que permitiera reconstruir las operaciones que habían tenido lugar entre esas paredes. La información obtenida alimentaría investigaciones que podrían conducir a nuevos cateos, nuevas detenciones, nuevos decomisos en una cadena que las autoridades esperaban extender durante el tiempo necesario para desmantelar completamente las estructuras identificadas. El dinero en efectivo asegurado, cuyo monto exacto no fue revelado en los comunicados oficiales, representaba las ganancias del narcomenudeo que no habían alcanzado a ser lavadas o transferidas antes de la intervención policial. Cada peso decomisado era un peso que no financiaría la compra de más droga, el pago de halcones y distribuidores, la corrupción de funcionarios o la adquisición de armas. Las básculas encontradas en algunos domicilios confirmaban que los inmuebles funcionaban como puntos de fraccionamiento donde las drogas adquiridas al mayoreo eran divididas en dosis individuales para su venta callejera. El negocio del narcomenudeo operaba con una lógica empresarial que convertía gramos en pesos con márgenes de ganancia que explicaban por qué tantos jóvenes estaban dispuestos a asumir los riesgos de participar en él. La Fiscalía General del Estado anunció que todos los indicios asegurados serían sometidos a análisis periciales rigurosos antes de ser integrados a las carpetas de investigación correspondientes. La cadena de custodia, ese protocolo burocrático que garantizaba la integridad de las evidencias,
desde su aseguramiento hasta su presentación en juicio, determinaría en última instancia si los casos prosperaban judicialmente o se desmoronaban por vicios procesales. México había aprendido dolorosamente que capturas espectaculares podían resultar en liberaciones vergonzosas cuando los procedimientos no se ejecutaban con el rigor que la ley exigía. Las autoridades queretanas, conscientes de ese historial, enfatizaban su compromiso con procesos que resistieran el escrutinio judicial. Los nombres de los 12 detenidos no fueron revelados públicamente, una decisión que respondía tanto a consideraciones legales como estratégicas. La presunción de inocencia exigía cautela antes de exponer identidades que podrían resultar exoneradas judicialmente. Pero además, mantener el anonimato de los capturados dificultaba que sus cómplices, aún en libertad, identificaran exactamente qué eslabones de la cadena habían sido comprometidos. La incertidumbre era aliada de los investigadores que esperaban que el nerviosismo generado por las detenciones provocara movimientos precipitados, comunicaciones interceptables, errores que condujeran a nuevos objetivos. El silencio oficial era tan calculado como los propios operativos. La sociedad queretana recibió las noticias del operativo con una mezcla de alivio y preocupación que reflejaba su ambivalencia ante la nueva realidad de seguridad que enfrentaba. Por un lado, las detenciones demostraban que las autoridades estaban actuando, que la penetración criminal no avanzaba sin respuesta institucional. Por otro, la magnitud misma de los operativos confirmaba que el problema era más grave de lo que muchos querían admitir, que la paz queretana había sido siempre más frágil de lo que la narrativa oficial sugería. Los 11 cateos simultáneos eran simultáneamente victoria y confesión, demostración de capacidad operativa y reconocimiento de que esa capacidad era necesaria porque el enemigo ya estaba dentro. Los empresarios del Estado, particularmente aquellos con inversiones en sectores vulnerables al crimen organizado como el comercio, la hotelería y el entretenimiento, observaban los acontecimientos con inquietud creciente. Querétaro había construido su prosperidad económica, parcialmente, sobre la base de su reputación de seguridad, atrayendo inversiones que huían de estados donde la violencia representaba un costo operativo inaceptable. Si esa reputación se erosionaba, si los inversionistas comenzaban a percibir a Querétaro como otro Guanajuato en gestación, las consecuencias económicas podrían ser devastadoras. La presión del sector privado sobre las autoridades para contener la violencia era tan intensa como discreta, manifestándose en reuniones a puerta cerrada más que en declaraciones públicas. El gobernador Mauricio Curi enfrentaba el desafío político de gestionar una crisis de seguridad sin precedentes en la historia reciente del Estado, mientras mantenía la narrativa de que Querétaro seguía siendo diferente, seguía siendo seguro, seguía siendo el refugio que miles de familias habían elegido precisamente para escapar de la violencia de otras entidades. Cada operativo exitoso era oportunidad de comunicación positiva, demostración de que su gobierno actuaba con determinación. Pero cada operativo también confirmaba que existía algo contra lo cual actuar, que el crimen organizado había establecido presencia suficiente para justificar movilizaciones de esa magnitud. El equilibrio comunicacional era tan delicado como el equilibrio de seguridad que intentaba preservar. La estrategia Sinergia por Querétaro representaba un esfuerzo por institucionalizar la coordinación entre corporaciones que históricamente habían operado de manera fragmentada cuando no abiertamente competitiva. Las reuniones de gabinete de seguridad, los protocolos de intercambio de información, los operativos conjuntos que involucraban a múltiples jurisdicciones, todo ello requería superar inercias burocráticas y desconfianzas acumuladas durante décadas de trabajo aislado. El éxito de los cateos simultáneos sugería que la coordinación estaba funcionando, al menos en el nivel operativo. La pregunta era si esa coordinación podría sostenerse en el tiempo, si sobreviviría a los cambios de administración y a las inevitables fricciones que surgirían cuando los intereses institucionales entraran en conflicto. Los municipios donde se ejecutaron los operativos
enfrentaban realidades distintas que requerían respuestas diferenciadas. Amealco de Bonfil, con su población mayoritariamente indígena y sus economías de subsistencia, representaba un desafío de desarrollo más que de seguridad en el sentido convencional. La penetración del narcomenudeo en comunidades rurales empobrecidas respondía a la ausencia de alternativas económicas legítimas, tanto como a la demanda de sustancias. Huimilpan, diminuto y montañoso, ofrecía condiciones geográficas ideales para actividades que requerían ocultamiento. El Marqués, en contraste, era zona de crecimiento acelerado, donde la urbanización desordenada creaba espacios propicios para economías informales de todo tipo, incluyendo las criminales. La presencia de la Guardia Nacional en los operativos reflejaba la estrategia federal de involucrar a sus elementos en tareas de seguridad pública, que originalmente correspondían a corporaciones civiles. Los soldados que habían sido transferidos a la nueva institución aportaban disciplina y capacidad de fuego, pero también arrastraban una cultura militar que no siempre se adaptaba fluidamente a las exigencias del trabajo policial. Las tensiones entre la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales eran secreto a voces en todo el país, manifestándose en competencias por reconocimiento, disputas sobre jurisdicciones y recelos mutuos que los comunicados oficiales nunca mencionaban. Que el operativo queretano hubiera funcionado sin fricciones visibles era logro que merecía reconocimiento, aunque nadie lo expresara públicamente. El Ejército Mexicano, institución con presencia histórica en tareas de seguridad interior, pese a los cuestionamientos constitucionales que ello generaba, aportó elementos y recursos logísticos que complementaron las capacidades de las corporaciones civiles. Los militares poseían entrenamiento, armamento y disciplina que las policías frecuentemente carecían, pero también operaban bajo cadenas de mando y protocolos que no siempre se alineaban con los requerimientos del sistema de justicia penal. La participación castrense en operativos antinarcóticos era tema de debate perpetuo en México, defendida por quienes argumentaban que las circunstancias lo exigían y criticada por quienes señalaban los riesgos de militarizar la seguridad pública. En Querétaro, como en el resto del país, esos debates quedaban suspendidos cada vez que un operativo producía resultados. Las policías municipales de Amealco, Huimilpan y El Marqués representaban el eslabón más débil y simultáneamente más importante de la cadena de seguridad. Mal pagados, deficientemente equipados, frecuentemente infiltrados por el crimen organizado, los policías municipales eran quienes conocían el terreno, quienes identificaban rostros sospechosos, quienes podían distinguir lo normal de lo anómalo en comunidades que habían patrullado durante años. Su participación en los operativos era indispensable, pero también riesgosa. Cada oficial municipal que conocía los planes representaba un potencial filtrador de información hacia las redes criminales que la operación pretendía desmantelar. La confianza selectiva, ese arte de compartir información solo con quienes habían demostrado lealtad, era tan crucial como la planificación táctica. Las investigaciones que habían conducido a los cateos probablemente habían comenzado meses antes con denuncias anónimas, seguimientos discretos, interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, y el paciente, trabajo de inteligencia que rara vez recibía reconocimiento público. Los agentes de la Policía de Investigación del Delito habían construido expedientes que documentaban patrones de actividad sospechosa, identificaban domicilios utilizados para fines ilícitos, establecían vínculos entre individuos aparentemente desconectados. Ese trabajo invisible, ejecutado por funcionarios cuyos nombres nunca aparecerían en boletines de prensa, era el fundamento sobre el cual se construían operativos espectaculares que otros se adjudicarían como victorias institucionales. El sistema de justicia penal queretano enfrentaría en las próximas semanas el desafío de procesar a los 12 detenidos con la celeridad y el rigor que los casos exigían. Los jueces de control evaluarían si existían elementos suficientes para vincular a proceso a cada uno de los capturados, si las detenciones habían sido ejecutadas conforme a derecho,
Si las evidencias habían sido obtenidas y preservadas de manera que resistiera cuestionamientos de la defensa. La experiencia nacional sugería que un porcentaje significativo de detenidos en operativos antinarcóticos terminaba siendo liberado por deficiencias procesales que nada tenían que ver con su culpabilidad real. Las autoridades queretanas, conscientes de ese patrón, habían enfatizado su compromiso con procedimientos impecables que cerraran esas vías de escape. Los abogados defensores que representarían a los detenidos buscarían cada fisura en los expedientes, cada irregularidad procesal que pudiera ser explotada para beneficio de sus clientes. Cuestionarían la legalidad de las órdenes de cateo, la proporcionalidad de las detenciones, la integridad de las cadenas de custodia, la credibilidad de los testimonios policiales. El sistema acusatorio adversarial convertía cada caso en una batalla donde el Estado debía demostrar culpabilidad más allá de duda razonable contra adversarios legales que harían todo lo posible por sembrar precisamente esas dudas. Los operativos más exitosos podían desmoronarse en tribunales si la construcción jurídica de los casos no igualaba la efectividad de su ejecución táctica. La ciudadanía queretana, mayoritariamente ajena a los tecnicismos legales que determinarían el destino de los detenidos, evaluaría el éxito de los operativos por criterios más inmediatos y tangibles. Si la percepción de inseguridad disminuía, si los puntos de venta de drogas identificados dejaban de operar, si las noticias de violencia se espaciaban, entonces los cateos habrían cumplido su propósito independientemente de cuántos detenidos terminaran efectivamente en prisión. La legitimidad de las instituciones de seguridad dependía menos de indicadores técnicos que de esa sensación difusa pero poderosa de vivir en un entorno donde las reglas se respetaban y las transgresiones se castigaban. Recuperar esa sensación en un estado que la había dado por sentada era el verdadero objetivo de la estrategia Sinergia por Querétaro. Las drogas decomisadas serían eventualmente destruidas en ceremonias oficiales que combinaban funcionalidad con simbolismo. Las imágenes de montañas de sustancias siendo incineradas servían para demostrar que las autoridades no solo capturaban droga, sino que la eliminaban definitivamente del mercado. Los escépticos señalaban que cada gramo destruido era reemplazado casi instantáneamente por nuevos cargamentos que fluían por rutas que ningún operativo lograba cerrar permanentemente. Pero el ritual de destrucción cumplía una función comunicacional que trascendía su impacto real sobre la disponibilidad de estupefacientes. Recordaba a la sociedad que el Estado seguía combatiendo, que no había capitulado ante fuerzas que parecían invencibles. Las armas aseguradas seguirían un destino diferente, incorporadas como evidencia en procesos judiciales o eventualmente destruidas si los casos no prosperaban. Cada arma decomisada representaba teóricamente un arma que no sería utilizada para cometer delitos futuros, aunque la abundancia del mercado negro garantizaba que los criminales despojados de sus fierros encontrarían reemplazos con relativa facilidad. El flujo de armas desde Estados Unidos hacia México continuaba siendo uno de los factores que alimentaban la violencia del crimen organizado, un problema binacional que requería soluciones coordinadas que ningún gobierno de ninguno de los dos países había logrado implementar efectivamente. Querétaro decomisaba armas mientras la frontera norte seguía funcionando como arteria por donde fluía el armamento que tarde o temprano llegaría a manos criminales. Los cartuchos decomisados serían contados, clasificados por calibre, fotografiados como evidencia y eventualmente destruidos siguiendo protocolos que garantizaran que no regresaran al mercado ilícito. 263 proyectiles representaban 263 oportunidades de muerte que habían sido neutralizadas, aunque la aritmética de la violencia era siempre más compleja de lo que las cifras sugerían. Un solo cartucho en el momento y lugar equivocados podía cambiar vidas, destruir familias, generar espirales de venganza que se extendían durante generaciones. Las autoridades celebraban cada decomiso, sabiendo que el próximo cargamento ya estaba en camino.
que la guerra contra el tráfico de armas y municiones era una batalla sin fin previsible. El dinero en efectivo asegurado, presumiblemente producto de ventas de drogas al menudeo, sería depositado en cuentas gubernamentales, mientras los procesos judiciales determinaban su destino final. Si los detenidos eran condenados, los fondos podrían ser decomisados definitivamente y destinados a programas de prevención del delito o fortalecimiento de instituciones de seguridad. Si eran absueltos o los casos no prosperaban, el dinero tendría que ser devuelto a quienes demostraran propiedad legítima sobre él. La burocracia del decomiso de activos era tan compleja como cualquier otro aspecto del sistema de justicia penal, llena de requisitos, plazos y oportunidades para que recursos que deberían financiar al Estado terminaran regresando a manos criminales por tecnicismos legales. Las básculas decomisadas, instrumentos aparentemente inocuos que en otro contexto servirían para pesar alimentos o materiales de construcción, eran en realidad herramientas esenciales del narcomenudeo. Con ellas se fraccionaban los cargamentos mayoristas en dosis individuales que maximizaban ganancias. Se verificaba que proveedores no estuvieran entregando producto adulterado. Se mantenía control de inventarios que permitía identificar mermas sospechosas. Una báscula de precisión en un domicilio donde también se encontraban drogas y armas era indicio inequívoco de que el lugar funcionaba como punto de distribución. Los peritos documentarían cada gramo de residuo encontrado en esas superficies de pesaje, evidencia adicional que fortalecería los casos contra los detenidos. Los teléfonos celulares asegurados durante los cateos contenían potencialmente la información más valiosa de todo el operativo. Contactos, mensajes, registros de llamadas, fotografías, aplicaciones de mensajería cifrada. Todo ello podía revelar la estructura de las redes de distribución, identificar proveedores y clientes, documentar transacciones que las autoridades solo podían inferir a partir de evidencia circunstancial. Los peritos en informática forense trabajarían durante semanas extrayendo datos de dispositivos protegidos con contraseñas y cifrados, utilizando herramientas tecnológicas que evolucionaban constantemente en una carrera armamentista digital contra criminales que también actualizaban sus métodos de protección. Un solo teléfono desbloqueado podía generar decenas de nuevas líneas de investigación. La noche del 21 de diciembre, mientras los detenidos eran procesados y las evidencias catalogadas, Querétaro continuaba su vida navideña, con una normalidad que contrastaba con la intensidad de los operativos ejecutados horas antes. Las familias preparaban celebraciones decembrinas, los comercios atendían las compras de última hora, los restaurantes se llenaban de comensales que brindaban por un año que terminaba. La mayoría de los queretanos no se enteraría de los cateos hasta leer las noticias del día siguiente, y muchos los olvidarían rápidamente absorbidos por las urgencias cotidianas que poco tenían que ver con estrategias de seguridad pública. Esa normalidad era precisamente lo que las autoridades intentaban preservar, el tejido social que el crimen organizado amenazaba con desgarrar. El calendario marcaba apenas 4 días para Navidad y 10 para el fin de año, fechas en que tradicionalmente la actividad criminal disminuía parcialmente, mientras incluso los narcotraficantes celebraban con sus familias. Las autoridades aprovecharían ese respiro relativo para consolidar los avances logrados, preparar nuevos operativos, analizar la información obtenida en los cateos recientes. Enero traería renovadas presiones, nuevos intentos de las organizaciones criminales por recuperar territorios perdidos, nuevos desafíos para instituciones que no podían permitirse descanso en una guerra que no reconocía treguas navideñas. La estrategia Sinergia por Querétaro tendría que demostrar que no era esfuerzo temporal, sino compromiso sostenido, capaz de adaptarse a las tácticas cambiantes del enemigo. Los vecinos de los domicilios cateados procesarían en los días siguientes la sorpresa de descubrir que habían vivido junto a puntos de distribución de drogas sin sospecharlo. Algunos confesarían haber notado movimientos extraños, visitantes a horas inusuales,
vehículos que llegaban y partían con frecuencia sospechosa. Otros jurarían no haber percibido nada anormal, atribuyendo su ceguera a la normalidad con que los criminales habían logrado camuflar sus actividades. El narcomenudeo prosperaba precisamente gracias a esa capacidad de mimetizarse con el entorno, de operar en casas indistinguibles de las de familias trabajadoras, de convertir lo ilícito en invisible hasta que un operativo policial revelaba lo que siempre había estado a la vista de quienes supieran mirar. Las investigaciones continuarían durante meses, quizá años, ramificándose hacia objetivos que los cateos del 21 de diciembre apenas habían comenzado a revelar. Los 12 detenidos eran probablemente eslabones menores de cadenas que se extendían hacia arriba, hacia los proveedores que los abastecían, los financiadores que capitalizaban las operaciones, los líderes que coordinaban actividades en múltiples municipios. Capturar a esos niveles superiores requeriría paciencia, recursos y probablemente la cooperación de algunos de los detenidos, dispuestos a intercambiar información por beneficios procesales. El juego de delaciones y negociaciones que caracterizaba al sistema de justicia penal mexicano se desarrollaría en salas de interrogatorio y despachos de fiscales durante los meses por venir. El Cártel Jalisco, Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima observarían los operativos queretanos evaluando su impacto sobre sus respectivas operaciones en el Estado. Si los detenidos pertenecían a una u otra organización, las consecuencias serían diferentes. Pérdida de territorio, necesidad de reorganización, oportunidad para que el rival avanzara sobre plazas debilitadas. La guerra entre ambos cárteles no se detendría por cateos locales. Simplemente se adaptaría, encontraría nuevas rutas, reclutaría nuevos operadores que reemplazaran a los capturados. Las autoridades queretanas combatían los síntomas de un conflicto cuyas causas profundas estaban más allá de su capacidad de influencia, una guerra nacional que se libraba en su territorio, pero que no podían resolver unilateralmente. El equilibrio de fuerzas entre las organizaciones criminales que operaban en Querétaro determinaba en buena medida los niveles de violencia que la población experimentaba. Cuando un solo grupo dominaba, la paz se mantenía porque no había rival que disputara territorios. Cuando múltiples organizaciones competían, los enfrentamientos eran inevitables y los civiles quedaban atrapados en fuegos cruzados que no habían buscado. La situación actual, con el CJNG expandiéndose agresivamente mientras el CSRL intentaba defender sus plazas tradicionales, prometía escaladas de violencia que los operativos policiales podían contener parcialmente, pero no evitar completamente. Querétaro se había convertido en campo de batalla de una guerra que no había iniciado y que no podía terminar por sí solo. Los analistas de seguridad que monitoreaban la región del Bajío advertían que Querétaro se encontraba en una encrucijada que definiría su futuro por décadas. Un camino conducía hacia la contención efectiva del crimen organizado mediante estrategias sostenidas que combinaran operativos policiales con desarrollo social y fortalecimiento institucional. El otro camino llevaba hacia la guanajuatización, término que los especialistas utilizaban para describir la espiral de violencia que había convertido al estado vecino en el más peligroso del país. Los operativos del 21 de diciembre representaban apuestas en la primera dirección, pero su efectividad dependería de factores que trascendían la capacidad de cualquier gobierno estatal. Las cifras del operativo, esos 12 detenidos y 11 cateos que encabezarían boletines de prensa, se convertirían eventualmente en estadísticas que alimentarían informes de gestión, comparecencias legislativas, discursos de campaña y análisis académicos. Cada número representaba una historia humana que las cifras necesariamente simplificaban. Un joven que había elegido el narcomenudeo ante la ausencia de alternativas legítimas. Una familia destrozada por la detención de uno de sus miembros. Un consumidor que tendría que buscar nuevos proveedores. Una comunidad que descubría con horror lo que ocurría a puertas cerradas en casas aparentemente normales. La estadística era herramienta indispensable para comprender tendencias, pero inevitablemente perdía la textura de las vidas individuales afectadas por el fenómeno que pretendía medir.
Los jóvenes queretanos que habían sido reclutados para el narcomenudeo representaban el fracaso de un modelo de desarrollo que generaba riqueza agregada, pero distribuía oportunidades de manera profundamente desigual. Mientras algunas zonas del estado exhibían prosperidad comparable a ciudades europeas, otras permanecían marginadas del progreso, ofreciendo a sus habitantes opciones limitadas que hacían atractiva la propuesta criminal de ingresos rápidos a cambio de riesgos que parecían lejanos hasta que se materializaban en forma de detenciones o balazos. La prevención del delito requería abordar esas desigualdades estructurales, pero los tiempos del desarrollo social eran incompatibles con las urgencias de seguridad que exigían resultados inmediatos. El narcomenudeo que los operativos pretendían desmantelar era apenas el eslabón final de cadenas logísticas que se extendían desde laboratorios clandestinos en Sinaloa o Michoacán hasta las narices y venas de consumidores queretanos. Las drogas decomisadas habían recorrido cientos de kilómetros antes de llegar a los domicilios cateados, atravesando retenes militares, cruzando fronteras estatales, pasando de mano en transacciones que involucraban a decenas de intermediarios. Capturar a los distribuidores finales era importante pero insuficiente, mientras el flujo de sustancias continuara alimentando mercados que la demanda mantenía perpetuamente activos. La guerra contra las drogas se libraba en múltiples frentes simultáneos, y los cateos queretanos representaban apenas una escaramuza en un conflicto de dimensiones continentales. El fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, enfrentaría en los días siguientes preguntas sobre la efectividad de los operativos y el destino judicial de los detenidos. Los medios locales, siempre ávidos de información sobre seguridad en un estado donde el tema se había vuelto preocupación central, presionarían por detalles que las investigaciones en curso impedían revelar. Los opositores políticos buscarían ángulos críticos que les permitieran cuestionar la gestión de seguridad sin parecer que defendían a criminales. El fiscal navegaría esas aguas turbulentas con declaraciones cautelosas que prometían resultados sin comprometerse con plazos específicos, consciente de que cada palabra sería escrutada por audiencias con intereses divergentes. La Navidad de 2025 llegaría a Querétaro con una mezcla de celebración y cautela que reflejaba el momento particular que atravesaba el estado. Las familias se reunirían en hogares adornados con luces y nacimientos, intercambiarían regalos, compartirían cenas abundantes que honraban tradiciones transmitidas durante generaciones. Pero en las conversaciones de sobremesa aparecerían inevitablemente los temas de seguridad, los rumores sobre presencia criminal, las precauciones adicionales que ahora parecían necesarias en un estado que había dado por sentada su tranquilidad. Los cateos del 21 de diciembre serían mencionados como evidencia de que las autoridades actuaban o como confirmación de que el problema era más grave de lo admitido, dependiendo de las inclinaciones políticas de cada comensal. Los agentes que habían ejecutado los operativos celebrarían las fiestas con sus propias familias, cargando el peso silencioso de experiencias que no podían compartir completamente